Abrimos hoy nuestra urna de cristal para hablar de salud y en particular sobre la artritis epidémica chikungunya, una enfermedad que ha venido propagándose en diferentes regiones del mundo y que ya ha presentado numerosos casos en nuestro país. Es importante estar informados y sobre todo tener precauciones para evitar el contagio de este virus y por eso es el momento para que participe y pregunte a través de nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook en la fanpage Urna de Cristal o en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. Participe también en la línea gratuita nacional 018.000 91 99 69 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de Cristal. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Urna de Cristal Televisión, el programa de la Presidencia de la República en la que ustedes pueden participar. Es el programa de participación ciudadana del Gobierno Nacional. Aquí en Urna de Cristal, ustedes, nuestros televidentes, preguntan y el Gobierno responde. Un gran saludo a todos nuestros televidentes en las regiones del país. Sabemos que nos están viendo en muchos departamentos a través de la señal del canal institucional y a través también de la señal streaming de la página de la Presidencia de la República. Esta noche vamos a hablar, como lo decía Andrea, de un tema bien importante, de un tema que está sufriendo gran parte o buena parte del territorio colombiano y es una crisis por la epidemia del virus chikungunya, que ya afecta a 13 departamentos y que tiene o ha afectado a 4.800 colombianos en distintos departamentos de nuestro país. Para responder las preguntas de todos ustedes nos acompaña esta noche el viceministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz. Viceministro, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal nuevamente. Muy buenas noches, Javier. Un saludo a ti y a todos los colombianos para abordar este importante tema. Muchas gracias, viceministro. Y también nos acompaña el doctor Fernando de la Hoz, es el director del Instituto Nacional de Salud. Doctor de la Hoz, buenas noches. Buenas noches, Javier. Saludo a todos los televidentes de Urna de Cristal. Bueno, otra vez los invitamos, como decía Andrea, a que marquen nuestras líneas telefónicas en Bogotá 566-2232 y en el resto del país a través de la línea 018.000 91 99 69. Primera pregunta que queremos o que quiero hacerles, viceministro, acerca de lo que está pasando con el virus de chikungunya, que ya hemos venido hablando en varias oportunidades, en varios programas de la Presidencia de la República. ¿En qué fase del problema estamos en el país, en estos 13 departamentos y estas 4.800 personas que han venido siendo afectadas por este virus? ¿En qué fase estamos? Javier, yo creo que es importante para los colombianos saber que estamos en una fase inicial. Ya van casi 35 países en el continente que han sido afectados por la epidemia del virus chikungunya. Es una fase, en el momento estamos en una fase de brotes en la cual diferentes regiones del país están siendo afectadas. Ya tenemos reportes que van desde el norte de Colombia incluso hasta el Putumayo en el día de hoy. Y en esta etapa inicial lo que se ve es un crecimiento lento, que progresivamente vuelve más rápido en algunos lugares de número de casos y por ende de personas que están viendo afectadas dentro de una misma familia y hogar. Entonces esto digamos que es esa etapa inicial. Posteriormente lo que se ha visto en otros países es que los brotes incrementan el número y caen también rápidamente y se reduce el número de casos a un número de casos mucho menor en el cual ya se considera que el virus entró y que digamos la afectación va a ser una afectación de mucha menos intensidad en términos de la población afectada. Sí, doctor de la Hoz, para contextualizar un poco, hemos venido hablando y los medios de comunicación han venido hablando del virus del chikungunya, pero reiteremos cuáles son los síntomas, qué es lo que siente la persona, el paciente cuando es afectado por el virus. Bueno, la gran mayoría de pacientes tiene 3 síntomas, digamos que son los síntomas clásicos del virus chikungunya. La fiebre muy alta, es una fiebre que generalmente es de más de 38 grados, 39, 40, que empieza de manera súbita y aumenta muy rápidamente. Los dolores articulares, sobre todo en las manos, en las articulaciones de las manos y de los pies. Además de los dolores, muchos pacientes tienen un edema de las articulaciones. Es una artritis aguda que da en ambas manos y en las articulaciones de ambas manos y de ambos pies, que es algo muy típico de la infección del virus.
porque no, digamos en la artritis por otras etiologías no son tan simétricas. Y lo otro es un brote en el cuerpo, un rash que llaman los médicos, un brote en el cuerpo, un salpullido muy, muy fuerte, muy rojo. Son los tres síntomas, digamos, predominantes en el virus, en la infección por el virus chikungunya. Esto le da, digamos, a más del 85% de todas las personas que se infectan. Muchas gracias, doctor de la Hoz. Tenemos una primera llamada ya, nuestros teléfonos comenzaron a sonar, la participación es de ustedes y nos llama desde la ciudad de Cali, Berta González. Buenas noches, Berta, adelante con su inquietud. Gracias, buenas noches. Quería preguntar si se puede decir que tenemos ya una epidemia o no y qué medidas están tomando el gobierno para evitar el contagio. Conozco casos de vecinos que tienen un virus, pero no se habla de chikungunya ni nada de eso, sino un virus, dolor de cabeza, diarrea, articulaciones, mucho dolor en las articulaciones, alguna otra clase de virus, o se puede ser es decir, la gente como que no lo identifica todavía muy fácilmente, ¿no? Gracias, Berta, por su participación, por su pregunta desde la ciudad de Cali, viceministro. Sí, la pregunta de doña Berta es muy importante. En primer lugar, creemos que sí estamos en una situación de epidemia que se da cuando hay brotes sucesivos en diferentes regiones del país. Es una epidemia que, según se ha comportado en otros lados, va a ser muy rápida, se resuelve rápidamente y, como decía, reducen los casos. ¿Qué hacer? El tema de contagio es muy importante tener en cuenta que la enfermedad de chikungunya la transmite el mismo mosquito que transmite el dengue. Entonces, uno de los temas importantes acá es distinguir para los médicos entre los síntomas clínicos de un chikungunya y un caso de dengue. Lo que se ha visto usualmente es que el chikungunya es, como decía el doctor de la Hoz, súbito, el dolor articular inicia muy rápidamente y hay fiebre. En el dengue no se da de una manera tan abrupta, pero de todas maneras lo recomendado es que en esos síntomas hay que ir a visitar al médico. Recomendamos visitar lo que se diría una consulta prioritaria, no en lo posible no congestionar los servicios de urgencias, pero a veces el dolor es tan intenso que necesariamente hay que ir a urgencias. Entonces, digamos que el diagnóstico es diferenciales un poco con el dengue y con otras fiebres hemorrágicas, fiebres fuertes que se dan transmitidas por vectores. Entonces, digamos que ese es el diagnóstico diferencial. Pero una aclaración, viceministro, ¿no tenemos brotes de dengue preocupantes? En este momento hemos tenido un caso importante de dengue. En Colombia tenemos aproximadamente 35.000 casos de dengue en lo que va corrido el año. El año pasado tuvimos una situación de pico que fue alto, pero este año está mucho más moderado. Pero aquí lo importante es que el mismo mosquito que transmite el dengue transmite el chikungunya. Entonces, de manera que el esfuerzo que podemos hacer los colombianos para evitar el contagio y para trabajar sobre la prevención y evitar que tengamos mosquitos en la casa es el mismo trabajo que nos evita ya dos enfermedades, tanto el dengue como el chikungunya. Muy bien, pues vamos a estar hablando de este tema de la prevención más adelante. Por ahora, Andrea nos tiene información sobre este tema del chikungunya. El médico dominicano José Brea del Castillo, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, es una de las personas que más conocen de esta enfermedad. Estuvo en Colombia explicando la importancia de prevenir y tratar adecuadamente este virus. La artritis epidémica chikungunya, conocida también como fiebre chikungunya, es un virus que se transmite entre personas mediante la picadura de una determinada especie de mosquitos. De un vector que todos conocemos, que es el mosquito Aedes aegypti, que es el mismo mosquito y es la mosquita que pica de patas blancas que transmite el dengue. Y sabemos que es un mosquito que está en aguas limpias, en nuestras casas, alrededor de nuestras casas, en los entornos. Una vez la persona ha sido contagiada, la enfermedad se desarrolla hasta llegar a una fase febril aguda que dura entre 2 y 5 días. Tenemos fase aguda, tenemos fase subaguda y tenemos la fase crónica, porque el chikungunya no repite. Pero como hay esas tres fases que pueden durar hasta 2 y 3 años,
tenemos que también ir educando a la parte médica y a la población en lo que viene en varios meses y que no se desesperen. Según su experiencia, la enfermedad es controlable si se siguen cuidadosamente las recomendaciones médicas. Toda persona que tenga una enfermedad de base, diabético, hipertenso, es un paciente que tiene que acudir inmediatamente. Toda persona que tenga una enfermedad de base tiene que ir. Más de 65 años, embarazadas, neonatos, niños en los primeros 3 meses de vida, yo creo que son los primeros que tengan una condición como falsemia, que tengan una condición como cualquier otra enfermedad en pediatría que puede afectarse. Para encontrar una fórmula que evite la propagación de la enfermedad, la comunidad científica avanza en investigaciones. Todavía el impacto no se ha visto en relación a la experiencia que ha habido en otros países y que ha habido en mi país, en República Dominicana. Ya estoy viendo de que hay transmisión autóctona en varios países de Centroamérica y la parte andina, y yo creo que en cualquier país donde hay Aedes aegypti, donde hay un problema de dengue, esta enfermedad, este virus va a estar circulando y va a estar impactando en diferentes niveles. Según los expertos, el virus chikungunya no es mortal y se adquiere solo una vez en la vida. El organismo desarrolla anticuerpos que se encargan de proteger a las personas enfermas y no permiten un nuevo contagio. Bueno, ahí estaban las recomendaciones muy importantes acerca de la prevención, porque, viceministro, yo creo que es muy importante reiterar que los colombianos pueden prevenir en sus casas de manera muy sencilla que el mosquito se críe y se reproduzca muy rápido, que se amplíe el espectro del virus. Sí, podemos hacer muchas cosas que nos hacen una diferencia absoluta. Como decía el doctor Brea, el mosquito está en nuestra casa o en el entorno inmediato de nuestra casa. Entonces, todo lo que son albercas abiertas, tanques de agua abierto al aire, todo lo que son floreros, depósitos, llantas viejas en las cuales se aposa agua fresca, es el lugar donde el mosquito, la hembra de mosquito deposita los huevos y se nos genera inmediatamente la posibilidad de tener la infección. Muy importante es que el cuidado y el evitar que haya estos depósitos de agua. También igual cuando nos desplazamos, Javier, hacia clima caliente, desde lugares donde no tenemos que tener cuidado de tener repelente para el zancudo, especialmente, recordamos, en esta segunda semana de octubre tenemos el receso escolar y en ese receso es muy importante que van a viajar muchas familias, muchos de nuestros niños, tener cuidado de prevenirse y de usar un repelente y revisar muy bien la habitación. ¿Y toldillo? Y toldillo lo recomendamos fundamentalmente cuando hay un caso de una persona que sufre la enfermedad, para aislarla y evitar que contagie, que sea picada nuevamente y contagie a otras personas de la misma casa. Entonces, en ese caso, el Ministerio de Salud ya hemos importado aproximadamente 200.000 tornillos medicados y ya vamos a empezar a trabajar en repartirlos cuando tengamos el evento de la enfermedad. Muy bien, continuamos con la participación ciudadana aquí en Urna de Cristal Televisión, que es el sentido, es lo más importante en nuestro programa. Nos llama desde la ciudad de Bogotá, Pedro Galvis. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Parte de la pregunta que voy a hacer, ya la escuché afortunadamente alguna parte, una de las partes. Yo necesito viajar a la costa y tengo entendido que a una altura inferior a 2.500 metros, por ahí oí en alguna emisora que había un comentario que no se recomendaba las picaduras de la conguña. ¿Cómo es la conguña? Conguña es un mosquito que es negro y con patas blancas, algo así, estaban diciendo. Sí, Entonces, yo voy con plena confianza a la costa sin problema. ¿O cómo hago para protegerme en caso que me pique un animalito de esos? Muy bien. Gracias, Pedro, por su inquietud. Era lo que estábamos hablando justamente, viceministro, las medidas de prevención, el repelente. Sí, ahora lo importante es tener en cuenta que no debemos limitar nuestra actividad social y económica y demás, y de vacaciones tampoco por este fenómeno. Esta es una enfermedad que es de un curso benigno, en su mayoría de los casos, 85% de los casos, entre una semana y media son resueltos, el tratamiento son analgésicos, droga para la fiebre. Sí hay unos
un 12% que se ha evidenciado que desarrollan síntomas que pueden ir, la mayoría a los 2 meses, continúan los dolores articulares, algunos muy pocos se extienden a los 2 o 3 años y la letalidad es mínima. Entonces digamos que no es un tema para limitar nuestras actividades, pero simplemente tener unas prevenciones muy importantes. En los niños, cuando se viaja con un niño, sí es recomendable que duerma con toldillo los niños menores, no solo las personas contagiadas, pero y tener, digamos, tener un cuidado personal es lo más importante. Sí. Doctor de la Hoz, el Instituto Nacional de Salud ha venido tomando también unas medidas importantes para controlar estos brotes del chikungunya. Háblenos un poco acerca de las medidas que ha tomado el Instituto. Pues dentro de las competencias del instituto, su competencia principal realmente es la vigilancia. Entonces, dentro de esas competencias, nuestro papel, digamos, para apoyar al control de los brotes es sobre todo a ayudar a los municipios y a las autoridades locales a que detecten lo más rápidamente posible la circulación autóctona del virus, de tal manera que las medidas, digamos, de control puedan ser implementadas y dirigidas de acuerdo a la situación epidemiológica de cada sitio. Perfecto. ¿Y se han tenido, digamos, consultas? ¿Los gobiernos locales permanentemente están en comunicación con el instituto o habría que hacer un llamado a los gobiernos locales? Sí, claro, hemos estado apoyando, por ejemplo, en Bolívar se ha estado apoyando los gobiernos locales de casi todos los municipios del norte de Bolívar, dando capacitaciones en la recolección de inservibles, en el diagnóstico de los casos, en la investigación y el seguimiento de los casos. Sí, viceministro, ¿quiere complementar usted? Sí, yo diría que adicionalmente hemos tenido reuniones con todos los secretarios de salud. Ya hemos definido desde hace más de 4 meses unos lineamientos para el manejo de la situación epidémica que está disponible para todos los alcaldes de Colombia en la página web del Ministerio de Salud. Tenemos unas guías clínicas para el manejo dirigida a los médicos y tenemos algunos protocolos para la atención también en los hospitales. Porque un problema importante es que como esta epidemia crece tan rápidamente, el brote en su fase inicial, se tienden a congestionar los servicios hospitalarios. Entonces ahí un poco es importante para los colombianos tener paciencia. En algún sentido hemos escuchado regiones del país donde se hace a veces mal uso de los hospitales porque se sabe que hay un consultorio especial para pacientes con chikungunya y tengo chikungunya y cuando en realidad no se tiene, para buscar un servicio más rápido. Eso es un llamado a los colombianos a que usemos racionalmente los servicios de salud, pero que estamos en contacto con los diferentes secretarios de salud, con los diferentes sectores, y quien tenga una necesidad especial, por favor debe comunicarse con el Ministerio y con el Instituto Nacional de Salud para poder apoyarlos en lo que sea necesario el manejo de esta situación de brote. Muy bien, tenemos preguntas desde distintas partes del país. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? La siguiente pregunta es de Héctor Velosa. Yo quisiera saber qué medidas ha tomado el gobierno nacional acerca del virus llamado chikungunya, porque se está propagando mucho y entonces hay que tomar medidas rápidas, porque si no, más adelante va a ser más grave. Participa, la urna está abierta. Bueno, esto es de lo que hemos venido hablando, que el gobierno nacional ha venido hablando desde hace varios días y son las medidas. Hagamos un panorama general, viceministro, de las medidas que ha tomado el gobierno nacional frente al chikungunya. Medidas generales, primero se habilitó al Instituto Nacional de Salud para poder diagnosticar en el laboratorio los casos. Sin embargo, también es cierto que ya tenemos una etapa en la que el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Es tan evidente que los médicos fácilmente lo diagnostican. Unos lineamientos para el país, para todas las secretarías de salud y todo el sistema de salud de cómo manejar los casos en la eventualidad que se presenten en un municipio en particular, las guías de clínica para los médicos y todo el protocolo para los servicios de salud. Además de todo el apoyo que estamos dando desde el Instituto Nacional de Salud, desde el propio ministerio, para apoyar a los municipios y a las personas en la eventualidad de un caso. Incluso tenemos un teléfono que se va a publicar en el cual los colombianos pueden llamar para resolverles sus preguntas en caso dado. Sí. Doctor de la Hoz, el virus del chikungunya no solamente ha llegado a Colombia, sino en la región, en el continente, varios países han sufrido inclusive el problema de manera más aguda.
¿Nos podría comentar de algunos casos que el instituto haya investigado o de los que haya tenido reporte? Bueno, en el continente, digamos que la epidemia inicialmente entró por las islas del Caribe. Dentro de las islas del Caribe, la más afectada ha sido probablemente República Dominicana, que ya tiene casi 500.000 casos, medio millón de casos. Esta mañana estaba diciendo el doctor José Brea, de allá, el experto internacional que está aquí, que es dominicano, que él creía incluso que podrían estar alrededor de 1.800.000, 2 millones de casos realmente, porque hay mucha gente que no consulta. Entonces, digamos que República Dominicana ha sido probablemente el país con mayor número de casos en todo el Caribe, pero pues también hay transmisión ya en el continente, digamos en Sudamérica, en América Central, en Panamá. Venezuela tiene ya mes y medio de haber detectado los primeros casos autóctonos. No sabemos realmente cuántos casos hay en Venezuela, se dice que 450, 500 casos. Y en Brasil ya también desde hace una semana o 10 días hay transmisión autóctona en algunos sitios. Todavía ellos no han pasado, digamos, al diagnóstico clínico aparentemente. Están reportando creo que 15 casos, 20 casos en estas 2 semanas que llevan. Pero probablemente esto se va a actualizar rápidamente en la próxima semana. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. El Ministerio de Salud ha venido difundiendo varias campañas de prevención y de recomendaciones a los colombianos para evitar la propagación del virus del chikungunya. Aquí está esta nota que nos explica varias de esas recomendaciones. El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Chikungunya es un virus que causa fiebre y fuertes dolores en las articulaciones. Para evitarlo, impida que los mosquitos se reproduzcan. Elimine depósitos y recipientes con agua. Limpie albercas y tanques con cepillo y cloro semanalmente. Tape herméticamente depósitos y tanques. Juntos le ponemos punto al chikungunya. ¡Ya! Hay que ponerle punto al chikungunya y estos son uno de los mensajes que está difundiendo el Ministerio de Salud en todos los canales regionales y en varios medios de comunicación. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Participación, por favor. Esta pregunta es de María Rocío Muñoz Jaramillo a través de Facebook. ¿Será verdad que el hipoclorito es bueno para atacar los huevos y las larvas del mosquito? Bueno, viceministro, esto tiene que ver con lo que puede hacer la gente en sus casas, el hipoclorito. Sirve, la recomendación es que se use para limpiar particularmente albercas, todos los tanques elevados. Los colombianos no tenemos una sana costumbre de limpiar nuestros tanques elevados, no solo por el chikungunya, sino por otras enfermedades. Es muy importante esto. Y lo que decía un poco de evitar cualquier tipo de depósito de agua. ¿Sí? Yo creo que las madres invitamos también mucho a los niños, a los muchachos que nos ayuden en ayudar en sus casas a identificar dónde están las posibles fuentes de mosquito que seguramente nos van a traer salud a todos. Esto puede tomarse inclusive como un juego en las casas, decirle a los chicos, mire, identifiquen dónde se pueden posar el agua, que hay una llanta en la esquina, que hay un tarrito, una botella que se está llenando de agua. Esto puede ser un juego hasta divertido para que en las casas todos los colombianos puedan hacerlo. Perfectamente, Javier. Juguemos a evitar el dengue y el chikungunya. Yo creo que es algo que puede ser muy interesante incluso para este periodo de receso escolar. Bueno, puede ser una campaña que pueda implementar el ministerio. Vamos a pensarlo. Vamos a un pequeño corte institucional y ya regresamos en Urna de Cristal TV. Estamos hablando esta noche de la prevención del virus chikungunya que está afectando a varias regiones en nuestro país. Ya regresamos. El virus del chikungunya ya está en el país y aunque no lo podemos evitar, sí lo podemos manejar. Esté alerta a los síntomas. Si siente fuertes dolores musculares y fiebre alta, acuda de inmediato al centro de salud más cercano. Pregunte en urgencias por el punto de atención chikungunya. Allí le harán un examen y le darán la atención adecuada. El chikungunya no tiene vacuna y casi nunca requiere hospitalización. Juntos le ponemos punto al chikungunya. ¡Ya!
Regresamos a Urna de Cristal Televisión. Esta noche estamos hablando con el viceministro de Salud y con el director del Instituto Nacional de Salud acerca de la prevención del virus del chikungunya, de qué pueden hacer los colombianos en estas regiones del país en las que están siendo afectados por este virus. Recordamos algunas cifras, son 13 departamentos del país que ya han tenido brotes de este virus y algo así como 4.800 personas que han sido ya diagnosticadas con los síntomas de este virus del chikungunya. Pues vamos de una vez con la participación, seguimos con la participación en Urna de Cristal Televisión. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Continuamos con más participación ciudadana y esta pregunta que nos envía Clemencia. Yo quiero saber si una persona contagiada de este virus puede estar en contacto con los demás. Participa, la urna está abierta. Bueno, yo creo que el doctor de la Hoz nos puede responder esta pregunta acerca de cómo es el contagio de los casos. Claro, hay que recalcar de nuevo, ya lo había dicho el viceministro, que la transmisión de este virus es por mosquitos, es decir, no se transmite por contacto directo de una persona a otra, sino que se necesita que haya un mosquito de por medio que lleve el virus de una persona enferma a una persona sana. En ese sentido, pues las personas, digamos, infectadas por el virus pueden continuar con su vida normal, no hay necesidad de aislarlos ni nada. Sí es aconsejable que si en la casa hay mosquiteros, hay toldillos, pues de pronto esta persona ojalá pueda dormir con toldillos, sobre todo los 3 o 4 primeros días de enfermedad, que es cuando está el virus más presente en la sangre. Eso evitaría hasta cierto punto el contagio, digamos, más rápido dentro de la vivienda, pero de resto no hay ninguna otra limitación. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor. Tenemos llamada desde la ciudad de Bogotá, Jorge Fernández. Buenas noches, Jorge. Adelante con su inquietud. Buenas noches. Si el virus no es mortal, ¿por qué están diciendo que un bebecito murió en la costa, por favor? Muchas gracias por su participación esta noche en Urna de Cristal, viceministro. La pregunta que hace Jorge es sumamente importante. El virus, como toda mayor parte de las enfermedades, de todas maneras tiene una mortalidad. Esa mortalidad, lo que se han hecho en diferentes estudios, especialmente algunos que se han hecho en islas del Pacífico, que han seguido grupos de personas que han tenido la enfermedad y lo siguen a lo largo de los años, evidencian que hay una mortalidad que es mucho menor del 1%, es 0.01%. Y especialmente se da la mortalidad cuando es lo que los médicos llamamos comorbilidad, o sea, cuando hay una persona que tiene otra enfermedad severa, se suma el chikungunya y las dos enfermedades, digamos, que agravan el cuadro de la persona. Y por esto es que recomendamos tener cuidado con algunos grupos poblacionales en particular, que siempre deben ir a la consulta médica en caso de que se sospeche que tenga este tipo de enfermedad. Las mujeres embarazadas y los niños recién nacidos y muy menores de 1 año deben siempre que se tenga la sospecha ir, en particular para poder hacer un diagnóstico además adecuado y aliviar el tema de los niños. Las personas, adultos mayores de 60 años y aquellas personas que tengan alguna enfermedad crónica, una enfermedad compleja que hace que el cuadro se pueda agravar por la fiebre y por el malestar y la afectación sistémica que genera la enfermedad. Hemos tenido 2 casos de mortalidad que en el seguimiento que ha hecho el Instituto Nacional de Salud los estamos evaluando. El primero, un señor joven que murió aparentemente relacionado con chikungunya, fue positivo, pero la patología indicó que la causa de muerte real, la causa primaria, había sido un infarto. Y el bebé que llegó de Venezuela, tenía un problema de una malformación cardíaca severa y aparentemente tiene chikungunya. En este caso todavía estamos evaluándolo para poder definir cuál fue la causa primaria de muerte. Pero la enfermedad tiene una mortalidad, tiene una probabilidad de muerte, pero es mucho más baja que la del dengue. Entonces ahí es importante tener en consideración de que de acudir al médico cuando sospeche dengue o chikungunya, tampoco rebajarnos frente a
a la opción de ir al médico. Sí, viceministro, una pregunta que me hacen aquí por las redes sociales y es, el chikungunya, vamos a tener estos casos, digamos, en este año, en esta ocasión, y es posible que en los próximos años, después de que pase, digamos que pase los brotes, volvamos a tener otra vez, ¿el chikungunya puede volver otra vez o son episodios que no vuelven a ocurrir? Lo que se ha visto en los países que han tenido epidemias es que en los primeros 5 meses se da un número muy grande de casos, se incrementa, esto baja después y siguen habiendo casos, pero ya de una manera con una intensidad mucho menor. Si vamos a seguir teniendo casos y en la medida que se desarrolle inmunidad de la gente, porque eso es también un tema importante. Llega un virus nuevo a una población que no había tenido contacto con este virus y esto obviamente se genera lo que se llama la susceptibilidad. Estamos con una alta susceptibilidad. Una vez el virus ya está circulando, pues las pruebas susceptibles se reducen y el tema alcanza una intensidad mucho menor en términos de tasa de afectación, pero obviamente este virus llega para quedarse y ya digamos que el número va a ser mucho menor. Sí, señor. Andrea, nos tiene participación de los colombianos a través de las cámaras de Urna de Cristal. Melquisedec Lavao nos escribió a través de nuestra fanpage en Facebook, Urna de Cristal. Quiero saber si es cierto que el chikungunya nació para tapar el problema de la vacuna contra el papiloma. Bueno, esto es la combinación de dos situaciones distintas, viceministro. Totalmente diferentes. Tuvimos una eventualidad en Carmen de Bolívar. Es una eventualidad que pues, hemos estado siguiendo ya desde hace bastante tiempo, en la cual el Ministerio, tanto el Ministerio como el Instituto Nacional de Salud, ha venido trabajando de manera relevante y en la cual incluso te quiero comentar, Javier, que se presentó una tutela, ya hubo una tutela que ha salido en el día de hoy en medios y la tutela plantea, creo que ha sido presentada de una forma inadecuada, pero el texto específico de la tutela, por ejemplo, dice que el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud han hecho todas las acciones que son necesarias para actuar frente al tema de la población de Carmen de Bolívar y que no es posible en el momento establecer una relación causal entre el VPH y la situación que estamos afectando en Carmen de Bolívar. Sí nos da unas indicaciones de evaluar en los próximos 2 meses el tema de la cadena de frío. Pero digamos que es algo muy positivo que el propio sistema judicial esté reconociendo la acción que se ha hecho en el Ministerio de Salud. Lo otro es una eventualidad que nos llega, es decir, esto se venía presentando en todos los países, Colombia ya estaba rodeado y introduce y por pura coincidencia llega simplemente al mismo departamento, sí. Incluso un municipio muy cercano a Carmen de Bolívar se dan los primeros casos. Mates. Y Cartagena, pues, como ciudad grande en el cual está afectado. Entonces, digamos que en ese momento el Ministerio está teniendo que lidiar con estos 2 temas prácticamente al tiempo y son realmente totalmente independientes. Bueno, muy bien. Tenemos muchas inquietudes de los ciudadanos a través de nuestras redes sociales. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? Veamos la siguiente inquietud de Johan Andrés Acosta Ortiz a través de Facebook. Una muy buena descripción de la sintomatología, por favor. Sintomatología, esto es bien importante para que los colombianos puedan saber los síntomas del chikungunya, viceministro. Los síntomas. Síntomas principales de chikungunya: fiebre alta, dolor severo, inflamación, erupción en la piel, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga, náuseas, decaimiento del estado general. Sí, ahí están ustedes viendo en pantalla el gráfico que nos muestra acerca de los principales síntomas de un paciente que está afectado por el virus del chikungunya. Esto tiene ciertas diferencias con el dengue, reiteremos eso. Las principales diferencias es que el compromiso articular en el dengue no es tan severo, el inicio no es tan abrupto, en el dengue hay mayor dolor muscular y mayor malestar, digamos, general. El curso del dengue es un curso más largo y el dengue puede derivar en lo que se llama el dengue hemorrágico, que es una enfermedad muy severa con una relativamente alta tasa de mortalidad por encima del 2%. Ok. Tenemos llamada desde Bogotá. Jaime Fernández, muy buenas noches. Adelante con su inquietud. Bienvenido a Urna. Muy buenas noches.
Yo quisiera saber qué tiempo puede presentar una persona que tenga estos síntomas, esta infección. Muchas gracias a Jaime por su participación en nuestro programa esta noche. Doctor de la Hoz, ¿qué periodo generalmente tienen los pacientes? Bueno, digamos, después que una persona se infecta, que un mosquito infectado lo pica, digamos, y le inocula el virus, viene lo que se llama el periodo de incubación, que es el periodo durante el cual la persona no tiene síntomas, pero el virus se está reproduciendo, digamos, en su interior. Ese tiempo toma entre 2 días y 6 días aproximadamente, ¿sí? Después de eso, pues se presentan las manifestaciones clínicas, que son esta fiebre muy alta y súbita que ya describió el viceministro, y ese periodo de enfermedad dura, digamos, a la mitad de las personas se les quita más o menos en 3 días, 4 días. Hay otro porcentaje que puede durar hasta 6 o 7 días, algunos hasta 10, pero lo más frecuente es que al tercer día las personas se empiecen a sentir mejor. ¿Eso tiene que ver con el sistema defensivo, me imagino, de cada persona? Con el sistema inmune. Por ejemplo, los niños se recuperan muy rápido. Los niños generalmente al tercer día ya están de nuevo, digamos, funcionando. En cambio, los adultos mayores, las personas que tienen problemas de artritis, pueden tener, digamos, un tiempo un poco más largo para recuperarse, sobre todo del dolor articular. Uno puede encontrar, digamos, en estas poblaciones que han sufrido los primeros casos, todavía a la semana o a los 10 días, algunas, sobre todo mujeres, que tienen todavía las manos un poco inflamadas, los pies un poco inflamados y con dolor, pero pues ya de todas maneras de vuelta a sus labores habituales. Sí. Viceministro, ¿es posible que haya más adelante una vacuna contra este virus o que se pueda, digamos, prevenir de manera, ¿cómo se dice?, a través medicada de las vacunas el virus del chikungunya? En este momento se están trabajando en la investigación para el desarrollo de vacunas tanto de chikungunya como el dengue. Sin embargo, todavía estos estudios no han terminado la última fase y todavía no se puede decir que tengamos disponibles desafortunadamente una vacuna, que sería, digamos, el método ideal para poder prevenir la enfermedad. Simplemente vacunándose la gente desarrolla inmunidad y una inmunidad que le permite que así sea picado no tuviera la enfermedad. Pero esperamos que en el próximo futuro haya una vacuna que nos permita solucionar desde la pura prevención parte del tema. Ok. Los invitamos nuevamente a que continúen participando en nuestras líneas telefónicas en Bogotá 566-2232 y en nuestra línea nacional 018 91 99 69. Andrea, ¿qué se preguntan los colombianos? La siguiente es la pregunta de Daniela Sáenz. Yo quiero saber cuánto tiempo duran los síntomas de esta enfermedad. Participa, la urna está abierta. Daniela pregunta sobre el periodo que puede tener de afectación una persona. He escuchado, viceministro, y doctor de la Hoz, acerca de que inclusive el virus puede bajar la sintomatología, pero quedarse en el paciente un largo periodo. ¿Esta tesis es real? Sí, el virus continúa en la persona una vez, pero cede la sintomatología de una manera, como lo describió el doctor de la Hoz, en la mayoría de los casos muy rápidamente y en algunos desarrolla alguna cronicidad. Perfecto, muchas gracias, viceministro. Andrés Pozo desde San Juan Nepomuceno nos llama esta noche. Andrés, gracias por estar con nosotros en Urna de Cristal. Buenas noches y adelante con su inquietud. Aló, buenas noches. Mi nombre es Andrés Pozo. Soy médico de acá del Hospital Local de San Juan Nepomuceno. Sí, adelante, doctor. Mi inquietud es la siguiente. Yo soy médico y trabajo acá en el Hospital Local de San Juan Nepomuceno. Esto acá en San Juan ha sido prácticamente una pandemia con la cuestión de la chikungunya. Yo opino, o sea, que acá existe un subregistro pues, de los casos que se presentan. Generalmente yo en el hospital diariamente puedo atender 50 pacientes con esta sintomatología. Y si uno averigua en las casas de las familias, pues la mayoría la están padeciendo. Hay un subregistro muy importante.
Esto ha acarreado un gasto económico para el hospital. Yo quería saber si el Ministerio de Protección Social pues tiene unas partidas económicas especiales para ayudar a los hospitales que están enfrentando esta problemática. Muchas gracias al doctor Andrés Pozo desde San Juan Nepomuceno. Es una población que ha sido afectada de manera importante por el virus del chikungunya, viceministro. El doctor en San Juan pregunta por la ayuda del Ministerio de Salud a los hospitales en estas regiones. Sí, esta pregunta es muy importante. En la realidad, en este momento tenemos registrados 1.509 casos en San Juan Nepomuceno. Es decir, de los 10.000 casos que tenemos registrados por parte del Instituto Nacional de Salud, 1.500 están en San Juan y es un municipio que ha sido en particular muy afectado, y lo que refiere el doctor Pozo es absolutamente cierto. 1.500 pacientes consultando en un hospital que no está habituado a esta cantidad, esta demanda, es un problema que es severo y que se va a repetir seguramente en algunos hospitales del país en la medida que se nos presenten brotes de diferente naturaleza, sucesivos en diferentes lugares. ¿Qué hemos hecho en el Ministerio de Salud? La inversión del Ministerio de Salud en programa de enfermedades no transmisibles es de aproximadamente 72.000 millones de pesos y se apropiaron, ya están distribuidos en las direcciones departamentales 6.400 millones para apoyar a los municipios en todo este tipo de proyectos. Si son necesarios más recursos, tenemos alguna posibilidad de nuevos recursos. Lo importante aquí es tener en cuenta que por la naturaleza de la epidemia esta demanda va a crecer muy rápido, pero también va a desaparecer de una manera muy rápida, y lo que invitamos a los hospitales es a notificarnos si tienen algún problema en particular, y el Ministerio claramente puede apoyar en algunas situaciones particulares, y de hecho lo estamos siguiendo. El Instituto Nacional de Salud y el Ministerio han tenido una comisión en San Juan Nepomuceno, en Mahates, prácticamente desde hace 2 semanas, apoyando todo lo que es el desarrollo del brote en estos municipios. Sí, precisamente, doctor Fernando de la Hoz, el Instituto Nacional de Salud pues ha venido haciendo ese acompañamiento con las entidades hospitalarias en distintas regiones del país donde ha venido presentándose el brote del chikungunya. Reiteremos esas recomendaciones que está dando el instituto y ese acompañamiento que hace a los hospitales, a los centros médicos donde están siendo afectados los colombianos. Pues sobre todo yo creo que es importante recomendarle a los médicos la importancia del diagnóstico clínico, es decir, ya en este momento en muchos en estos departamentos donde se ha diagnosticado la circulación viral, no es necesario, por ejemplo, pedir pruebas de laboratorio para confirmar el virus o para confirmar el diagnóstico, porque ya sabemos que allí está circulando y el cuadro típico, como ya se ha mencionado aquí varias veces, es muy típico, ¿sí? Lo otro es también, pues hay que pedirle a las personas que si son personas saludables, que no tienen ningún antecedente familiar ni personal de una enfermedad crónica, pues estas personas pueden, quedarse en su casa, esperar a que baje la fiebre y con analgésicos pues manejar el cuadro para no congestionar los servicios de salud. Y lo otro que se ha estado también insistiendo en todas estas zonas es sobre la importancia de atacar los sitios de criaderos del Aedes aegypti. Eso tal vez es lo más importante y lo que nos va a permitir no tener unos brotes tan explosivos también que congestionen los servicios. Sí, viceministro, ¿usted quiere complementar? Sí, yo aprovecharía la pregunta del doctor Pozo para 2 temas que parecen importantes. Primero, para la comunidad, el tratamiento para esta dolencia es básicamente analgésicos como el acetaminofén y el ibuprofeno, que se consiguen fácilmente a nivel muy cerca a la casa. Sin embargo, también hemos visto una tendencia, especialmente en la medicación que se hace en farmacias, y sobre esto quiero llamar la atención, de algunos casos en los que a los pacientes van a la farmacia y les dan lo que se llama otro medicamento, que son los corticoides. Este corticoide es inyectado, no se requiere corticoide y se le puede hacer daño a un paciente inyectándole un corticoide que no sea necesario, dexametasona, este tipo de productos que no son necesarios y sí le hacen daño a la persona. Es cierto que la enfermedad produce dolor articular, pero el dolor articular va a ceder rápidamente. Si el dolor articular no cede en el tiempo de 10 días, se debe ir al médico para que el médico haga el tratamiento de la artritis
en la manera que deba ser, pero por favor no inyectar y no proveer ni buscar que nos den corticoides para el manejo de esta enfermedad. No es necesario y sí genera un daño para las personas. Esta recomendación es muy importante. Tenemos participación, muchas llamadas, tenemos un poco represadas en nuestras líneas telefónicas, pedimos un poco de paciencia a nuestros televidentes. Jimena Malaver desde Bogotá. Jimena, buenas noches y adelante con su pregunta. Jimena. Sí. Buenas noches, bienvenida a Urna de Cristal Televisión. Adelante con su pregunta. Gracias, muy amable. Hágame un favor, lo que quiero es que quiero saber si o en qué zona se ha visto mayor afectada a la población en Colombia por el virus del chikungunya. Muy bien, muchas gracias Jimena por su participación esta noche. Viceministro, las zonas del país que han sido más afectadas. Yo voy a leer los departamentos, me parece que es importante para el país saber los departamentos en los cuales tenemos ya casos notificados positivos. Atlántico, Barranquilla, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cartagena, Huila, La Guajira, Meta, San Andrés, Santander y Sucre, y en el día de hoy el Putumayo. Estos son los departamentos en los cuales hay casos positivos y en los cuales damos la alerta a los servicios de salud, a los sistemas de salud, para que tengamos, busquemos los casos y tengamos claro que pueden haber casos potenciales. Además, hemos hecho un llamado especial, en particular la semana pasada que tuvimos con el ministro una reunión con todos los secretarios de salud, con el Instituto Nacional de Salud, a los departamentos de frontera, para que tengan una especial atención porque es posible que tengamos casos que no han sido identificados. Sí, doctor de la Hoz, el Instituto Nacional de Salud está en todo el país atendiendo de manera presencial el acompañamiento a los departamentos, a las autoridades locales. Pues en aquellas regiones que se requiere, digamos, que han tenido muchos casos o donde nos han pedido apoyo, o también donde, de acuerdo con el ministerio, hemos visto que sospechosamente no han reportado casos. Por ejemplo, en algunas partes fronterizas con Venezuela no hemos tenido reportes de casos, entonces estamos yendo allá también para ver si realmente no tienen casos o hay un silencio epidemiológico. Sí, esto, reiteremos, viceministro, esto es localidades que están a cierta altura sobre el nivel del mar. Sí, por debajo de los 2.200 metros de altura. Tradicionalmente el dengue ha estado tipificado de la Aedes aegypti como transmisor del dengue por debajo de los 1.800. Con el cambio climático, esa frontera se ha subido a los 2.200, que es lo que llamamos clima templado y clima cálido en Colombia, los lugares a los que se va a vacacionar o viven 26 millones de colombianos. Entonces es una población que es relativamente grande, que tiene susceptibilidad. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación. Estamos llegando ya al final de nuestro programa en esta noche. Y para finalizar, pues yo creo que hay que podemos hacer, viceministro, un pequeño resumen de las recomendaciones que podemos dar a los colombianos y sobre todo a la gente que no nos pudo ver esta noche y puede mandar el mensaje. En la página del Ministerio de Salud hay información importante que tiene que ver con el chikungunya. Hay toda información, vamos a sacar unas nuevas piezas de comunicación en las cuales se van a presentar los principales síntomas. Yo invito además a la población colombiana a tener, si hay alguna necesidad especial, alguna consulta, nuestro teléfono es el 330-5071 o en la página web emergencias@minsalud.gov.co. Y recomendaciones muy importantes, especialmente cuando hay dolores articulares, fiebre, un malestar general, el rash cutáneo, y consultar a su médico. Un especial cuidado con las poblaciones de las mujeres embarazadas, los niños menores de 1 año, los adultos mayores. En caso de que los síntomas persisten, más allá del periodo de 10 días, hay que buscar consulta médica individualmente. Hay muchos lugares, Javier, donde nos han dicho que ¿por qué no fumigamos? Y esa es una aclaración importante. Fumigar no es la solución. Claro. Y está indicado en algunos casos de una infestación muy particular, pero la fumigación es poco eficiente por un lado, y por otro lado, la fumigación nos genera resistencia en el propio mosquito, ya esto ha sido evidenciado. Entonces, realmente, fumigar no es la solución, lo más importante es el cuidado al interior del hogar, en el cual, en todo lo que es depósitos
de líquidos de agua, floreros, lugares de depósito, y una invitación a todos los colombianos que aprovechemos esta oportunidad para tratar de prevenir estas dos enfermedades, dengue y chikungunya, a través de una acción muy positiva y muy saludable al interior de nuestros hogares. Perfecto. Doctor Fernando de la Hoz, director del Instituto Nacional de Salud, ¿qué mensaje final podemos dar a los colombianos y a los médicos? ¿Por qué no? Pues yo creo que un mensaje importante para los colombianos y los médicos es que pues vamos a tener esta enfermedad con un pico de actividad muy alto, digamos, en los próximos 7 meses, pero hay que recordarle tanto a las personas como a los médicos que no solamente vamos a tener circulando el virus del chikungunya, que el dengue va a seguir circulando en algunos municipios y que el dengue es una enfermedad que tiene un potencial de causar complicaciones más alto que el chikungunya. Entonces, por ejemplo, personas que después del 3.º o 4.º día sigan sintiéndose muy mal, ¿sí? Que de pronto tengan sangrados, hay que pensar que no es chikungunya, que ya es otra cosa y entonces hay que atenderlas como corresponde, mandar los exámenes que toca para dengue o para otras enfermedades hemorrágicas y hacer los diagnósticos adecuados. Muchísimas gracias, doctor Fernando. Viceministro, le faltó una última cosita. Pues un llamado a los colombianos a actuar preventivamente, a los maestros de escuela que nos ayuden con una adecuada educación a los niños en contenidos acerca del chikungunya y de la prevención en todos estos programas de salud escolar, y en particular a tener un gran cuidado con nuestra población, a protegernos y a entender que es posible tener salud si nos cuidamos en salud, Javier. Y cuidarnos implica, por encima de todo, prevenir la enfermedad. Muchísimas gracias, viceministro. A ustedes, muchas gracias por vernos en todas las regiones del país y a través de nuestra página de internet www.presidencia.gov.com. En un próximo programa de Urna de Cristal estaremos hablando de otro tema de interés. Recuerde que Urna de Cristal es un programa de participación ciudadana del Gobierno Nacional. Hasta pronto, buenas noches.